la interpretación general, váyase por cualquiera de las frecuencias, o coja una por defecto, y uno por la que coge por defecto es la frecuencia absoluta. Al no ser, yo le decía, que el estudio se lo requiera expresar los resultados finales en términos porcentuales. Si ese fuese el caso, pues ahí tocaría es trabajar con la frecuencia relativa, con la frecuencia H, ¿sí? Con la frecuencia H. Entonces, por defecto, uno coge la frecuencia absoluta. Entonces, por ejemplo, en esta, como para hacer una remembranza, parece que el estudio radica en que se investiga cuál es la preferencia política de 45 personas por el voto de algunos partidos políticos. Entonces, en base a eso, entonces uno, por ejemplo, la interpretación general, como son votos por partidos políticos, va a haber unos ganadores y otros perdedores, ¿cierto? Pues en ese sentido, de acuerdo al contexto del problema, uno hace la interpretación general del problema, ¿sí? En ese sentido. Para hacer la interpretación general es muy importante que usted entienda el contexto del problema. Y por ejemplo aquí entonces yo puedo decir que el partido ganador con 17 votos a favor fue el partido PP, mientras que el partido perdedor fue con una minoría de 8 votos. Sin embargo, se observa que hay un doble empate entre los partidos PSOE y el partido V con 10 votos cada uno. Entonces, ¿qué dice un análisis general? Del partido ganador, partido perdedor, y en este caso se observa que hay un doble empate. Sí, entonces es eso, es como destacar lo más relevante y lo menos relevante, así como dicen ahí en los videos que usted ya los vio desde la semana pasada. Y ese es el concepto de la interpretación general. ¿Listo? Y ahí llegamos hace 8 días. Ahí llegamos hace 8 días. Sí, llegamos hace 8 días. Listo. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver lo que son tablas de frecuencia para variables cuantitativas, ¿sí? Para variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa? ¿Qué tanto puede cambiar? Entonces, retrocedamos un poquito. Esta es la tabla de frecuencia para una variable cualitativa. Ahora retrocedamos para una cuantitativa. Para una cuantitativa ya tiene esta forma, mira. Antes teníamos categoría porque era una variable cualitativa. Ahora como ya tenemos es una variable cuantitativa, entonces ya no tenemos categorías, sino intervalos de clase. Y usted como ingeniero ya sabe que es un intervalo. Un intervalo se caracteriza por tener límite inferior y límite superior en cada uno de los intervalos, ¿sí? Y aparece una nueva columna, esta columna X. Esta columna X lo que la llamo marca de clase. Y la marca de clase simplemente es un promedio de los intervalos de clase. Eso es la marca de clase, un promedio. Entonces, si yo quiero hallar X1, es un promedio. ¿Cómo encuentro? Es el promedio de coger este límite inferior más este límite superior, y como es promedio, tengo que sumarlo entre dos. Y así saco los demás promedios hacia abajo. Esa es la única diferencia con la tabla anterior, con una tabla de variable cualitativa. El resto, lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada es exactamente igual como estudiamos la clase pasada. Tener presente que este valor de n debe coincidir con este n de acá, de la f mayúscula. Y tener presente que este 100%, que es el porcentaje, que es el total de esta columna h, debe coincidir con el último valor de la h mayúscula. Esa es la única diferencia que existe entre la una tabla y la otra tabla. Y acá tenemos, en vez de categorías, intervalos, y aparece esta nueva columna, marca de clase. Es la única diferencia, ¿sí? Es la única diferencia. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a ver qué tanto requiero para construir esa tabla de frecuencias que usted acaba de ver. Pues entonces, hay que hacer unos pasitos. Primero hay que clasificar la variable. La variable si es cuantitativa
Entonces la debemos clasificar como cuantitativa y en una escala de intervalos, porque vamos a construir intervalos de clase. La vamos a clasificar mediante intervalo. Luego vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Luego vamos a calcular el rango de esos datos. ¿Qué es el rango? Es la máxima amplitud de los datos, desde el dato más pequeño al dato más grande. A eso se le llama rango. ¿Cómo lo calculo? Con una fórmula muy sencilla. Coge simplemente el dato mayor o el dato máximo menos el dato mínimo. Aquí están lo que significa cada simbología. ¿Sí? Formulita muy sencilla para calcular el rango. ¿Sí? Para calcular el rango. Ahora ahora viene entonces tener presente. Más que todo, ordenar los datos, porque ya sabemos que estamos frente a una variable cuantitativa y la vamos a definir en una escala de intervalos. Digamos que eso de entrada ya lo sabemos. Entonces, el paso en sí es ordenar los datos, calcular el rango, luego calcular la cantidad de intervalos que va a tener esa tabla de frecuencia, cuántos intervalos va a tener esa tabla. Entonces hay dos fórmulas. La que antes se utilizaba cuando apenas inició todo esto cuento de la agrupación de datos a tablas, cuando se manejaban muchos datos, yo le decía a la clase pasada, se utilizaba una forma rústica, aproximada, de cómo encontrar M. ¿M qué es? M es el número de intervalos. Y entonces para encontrar M decíamos que era la raíz cuadrada de N. La raíz cuadrada de N. Sin embargo, este señor matemático estadístico Herbert Arthur Stuger se dio cuenta que hay otra manera más precisa de calcular los números de intervalos y que permite construir de una mejor forma la tabla de frecuencias, de tal manera que no se pierda tanta información cuando usted va a pasar información suelta y la va a agrupar en tablas de frecuencia. Entonces mire que este señor Stuger creó esta fórmula y esta fórmula es 1 más 3.3 por logaritmo, este logaritmo es en base 10 de n y usted ya sabe que n es el total de datos. Y con esta formulita yo puedo calcular la cantidad de intervalos, ¿sí? Esta fórmula es mucho más precisa que esta forma muy aproximada, digámoslo, pero no tan efectiva, ¿sí? No tan efectiva, ¿sí? ¿Sí? Ok. Bueno, luego viene calcular la amplitud. Usted como ingeniero, usted ya sabe que es un intervalo. Un intervalo se caracteriza por tener aquí le coloco aquí más o menos un ejemplo. ¿Sí? Un intervalo se caracteriza por tener límite inferior y límite superior. ¿Sí? Entonces, este intervalo tiene una amplitud, va desde un 3 hasta un 10. La diferencia de eso es 7. Ese 7 es lo que yo llamo amplitud del intervalo. ¿Sí? ¿Cómo encontrar esa amplitud del intervalo? Esa amplitud del intervalo, simplemente A de amplitud, la vamos a calcular dividiendo el rango entre M, que es el número de intervalos. ¿Sí? Y una vez que usted tenga ya todos esos datos, ahora se comienza a construir los intervalos. Vamos a construir los intervalos. Cada intervalo tiene un límite superior y un límite inferior. Entonces, el primer intervalo tiene el límite inferior, que es el dato más pequeño de sus datos de estudio. Si el dato más pequeño fuese 3, entonces ese es el primer límite inferior de la tabla, 3. Porque ese es el dato más pequeño. Entonces es el límite inferior. ¿Sí? Y el límite superior es el dato más pequeño, o sea, al dato más pequeño, en este caso 3, le suma la amplitud. Y si usted ya sabe que la amplitud es 7, entonces a este 3 que está aquí, súmele la amplitud 7 y por eso el límite superior le da 10, porque habíamos dicho que aquí la amplitud es 7. Eso luego lo vamos a calcular, ya formalmente, 7. Entonces si a este 3
Se le suma la amplitud que la calculó con esta fórmula, rango entre m, entonces a 3 súmele esa amplitud y le da 10. Luego dice que el segundo intervalo, aquí estoy, el segundo intervalo tendrá como límite inferior Profe, ¿y el rango cómo se lo calcula? El rango. el rango. El rango es dato mayor menos dato menor. El dato más grande, mírenlo aquí el rango, es el Ah, ya. dato más grande menos el dato más pequeño, el dato mínimo. Dato mínimo es pequeño, dato máximo es el dato más grande. Así. Por eso es importante ordenarlos, porque ahí usted se da cuenta quién es el mayor y quién es el menor. Listo. Y el segundo intervalo tendrá como límite inferior igual al límite superior del anterior intervalo. ¿Sí? Sino que ahí hay una diferencia, que entre cada intervalo va a haber un salto estadístico. El profesor en el video 2 dice que es una diferencia. La diferencia de uno si los datos son enteros, dice. Yo más que diferencia lo llamo salto porque realmente lo que vamos a hacer es un salto entre un intervalo y el otro. Por decir, si este es mi ejemplo. Y este es mi ejemplo. Mire cómo son mis datos. Mis datos son enteros. ¿Qué dice con respecto al salto estadístico? Que si los datos libres son números enteros, entonces se debe sumar una unidad al límite superior anterior. Me explico. Si estos fueran los datos, dice, y estos son los datos enteros, y esta ya fuera la construcción de mis intervalos, entonces, por ejemplo, el siguiente intervalo, ¿cuál sería? Sí, entonces, por ejemplo, al límite superior anterior, dice al límite superior anterior, le vamos a sumar una unidad si los datos son enteros. Aquí si los datos son enteros, entonces mire a este 10, entonces el siguiente intervalo no va a arrancar en 10, sino que va a arrancar en 11. En 11. Raya. Y ahora a este inferior que es 11 le sumo la amplitud más 7, entonces acá será 18. Y así van saliendo los intervalos, de esa manera. ¿Cómo? Con el concepto de salto estadístico. Y acá, pues, como uno en la práctica puede tener todo tipo de datos, entonces, ¿qué tal si yo tuviera decimales? Que en vez de que fueran así enteros, 47, 60, 46, ahora tienes decimales. Si son decimales con una cifra decimal, entonces a ese intervalo anterior, a este 10, usted le va a sumar 0.1. ¿Sí? Al límite superior anterior. Pero si los decimales tiene dos cifras decimales, entonces se le va a sumar dos cifras decimales, es decir, 0.01. Es decir, se le va a sumar una centésima. Y eso es el famoso salto estadístico, que eso ya cuando lo hagamos con el software, vamos a ir mirando a detalle cada uno de estos pasitos. ¿Listo? Esto es como un abrebocas, la teoría, para tener presente la teoría, el protocolo de construcción de intervalos de clase, y que ya en la práctica lo hacemos con el software. ¿Listo? Bueno, y estos son los pasitos que vamos a hacerlos con el software. Ya le había dicho que vamos a trabajar Excel por la ventaja de que no tengo nada que instalar. No tengo que ir a una página, descargar un programa, buscar el CRA, meter el parche. Hay Windows que por actualizaciones, hay unos que sí coge el parche, hay otros que genera problema. Entonces, para evitarme eso, todos tenemos ya instalado Windows con Windows Office y con Office Excel, y con Excel podemos utilizarlo en la parte de estadística. Hoy por hoy, desde el Excel 2010 para acá, Windows se ha pulido mucho para el manejo de datos, porque pues obviamente Windows también maneja mucho lo que es datos, se focaliza mucho en la parte empresarial, y entre esos, fuera de tener bases de datos, también tiene Excel, que es una herramienta muy buena para hacer análisis de datos, ¿sí? Entonces, la ventaja es que no tengo nada que
que instalar, ¿sí? Y pues lo otro es porque como no estamos en vivo y en directo, de pronto si ustedes tienen alguna complicación con el software, es un poquito complicado ayudarles desde la virtualidad. Entonces, como ya hay algo instalado, pues utilicemos algo que ya está instalado y que es muy bueno. Dos, que es gratis. Y tres, me gusta porque de acuerdo a las temáticas que vamos a manejar, Excel es muy intuitivo, ¿sí? Es muy intuitivo que entonces él nos va guiando de acuerdo a lo que necesitamos hacer con los datos. ¿Listo? Bueno, y bueno, y ahí tienes un problema que toca hacerlo, pero entonces antes de hacer ese problema, vamos por partes. Sí, no sé si hay alguien que me quiera aquí. Profe, qué pena. Dice mi compañera Sebastián que sí lo puede dejar entrar a la clase. Dígale que me haga la solicitud nuevamente, que vuelva a salir y haga la solicitud porque no me aparece acá. Mira, aquí estoy compartiendo mi pantalla y no me aparece la solicitud. ¿Vale, Gabriela? Gracias por informar. Vale. Ok, dígale que vuelva a ingresar y ya le doy el acceso. Listo. Bueno, entonces mira. Entonces, vamos a trabajar una variable cualitativa y vamos a construir una tabla de frecuencias como esta. ¿Sí? Entonces, yo ya le había dicho. Entonces, vamos a coger Excel. Pues el Excel del 2010 para acá, pues yo no sé qué tan actualizado tenga su Office, pero del 2010 para acá miro que es muy bueno el Office, ¿sí? Es muy bueno el Office. Mira que apenas me está solicitando el ingreso. Luis Gabriel, ¿listo? Ok. Entonces vamos a construir una tabla parecida. Obviamente que aquí lo hicimos a pedal, te indiqué todo, porque eso tenemos que darle la orden a Excel, ¿listo? Porque Excel también no nos va a hacer todo, tenemos que darle unas órdenes. Entonces, imagínate por un momento que tengo una mini encuesta para ustedes. Y yo les pregunto a ustedes cuál es la preferencia deportiva de los estudiantes del curso de estadística, de ustedes. ¿Qué deporte practican ustedes? Para no hacer tan largo el cuento, imagínate que estos son los deportes y que solamente son 14. Así como tengo 14 registros, puedo tener 50 registros, 100 registros, 1000 registros. Solamente lo voy a dejar hasta 14, lo voy a dejar hasta aquí, hasta 14, para no hacer tan extenso el ejercicio, porque el mecanismo me da igual operar 10 datos que operar 1000 datos. El procedimiento va a ser exactamente igual, simplemente que voy a tener más información. Entonces me respondieron que hay unos que les gusta fútbol, otros baloncestos, otro microfútbol, otro atletismo, otros patinaje, otros natación, y bueno, ya así a 14 estudiantes. Estos son estudiantes, ¿sí? Estos son estudiantes que yo les hice esa pequeña encuesta. Por cierto, ¿cómo les fue con la encuesta? ¿Hasta cuándo era el plazo que tenían que subir el trabajo de encuesta? No sé si era hasta ayer o hasta... Pues, profe, ahí en la TAU no, o sea, pues no le había actualizado la fecha. No, lo que pasa es que yo sí actualicé, pero si ustedes se dieron cuenta, todo lo que se había subido en la plataforma TAO se borró. Claro. Se borró por una actualización del miércoles o jueves. Entonces a mí me borró todas las actualizaciones que yo estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, precisamente aquí creo que era en semana 4. Yo apenas hoy me vine, yo el fin de semana no trabajé en TAO, apenas ayer fui que me estoy dando cuenta que todo lo que hemos hecho, las videoconferencias se han borrado y todo. Me toca en el transcurso de esta semana, por lo menos de aquí hasta el sábado, volver a revisar todo y ir actualizando nuevamente el material semana a semana. Entonces tú me dices aquí la tarea de la consulta sobre encuestas. Pero aquí ya está, míralo, ya lo han subido y todo. Ya está, míralo. Ya está, mira, era Sí, hasta... sí, pues me imagino que sí, que algunos sí. Sí, Subieron, sino que, o sea, la fecha decía que estaba con retraso de 176 días, así, ya, o sea, ok. con el anterior Entonces, año. ya, exacto. Lo que pasa es que no sé qué fue que hicieron los administradores, se pusieron a actualizar y como que hubo un fallo ahí. Sí, un fallo ahí. Pero aquí está, míralo. Yo la habilité el 2 de marzo.
y está hasta el 10 de marzo, es decir, hasta mañana miércoles, o sea, está habilitada. Hasta mañana miércoles 10 de la noche está habilitado todavía, mira, sigue habilitado, ¿sí? Sigue habilitado. Ok, no, sigue habilitado, es hasta el 10 de marzo, mira aquí fecha de entrega, 10 de marzo hasta las 10 de la noche, es decir, hasta mañana miércoles 10 de la noche. ¿Listo? Para los que todavía no suben el trabajo. Ok, Si ya lo, profe. si ya lo hicieron, pues no hay ningún problema, pues mucho mejor que estén así pilosos y juiciosos. Listo, muy bien. Ok, entonces regreso por acá. Entonces vamos a construir esta tablita de frecuencias para este ejercicio. Resulta que entonces aquí ya sabemos que es una variable cualitativa, ¿cierto? Porque es el tipo de deporte, es un tipo de deporte. Entonces esta es la categoría, ¿sí? La categoría, porque es una variable cualitativa, que es el deporte que les gusta a los estudiantes de estadística. ¿Sí? Pueden ser ustedes o no, pero pues como ya perdí un poquito de tiempo con el link que me equivoqué, entonces digamos que estas son las preferencias que ustedes tienen, o un grupo de estudiantes, un grupo de estadística que le hice esta mini encuesta y me respondió esto. Entonces, vamos a hacer todo a pedal. Vamos a hacer esta tablita, sí, vamos a hacer esa tablita. Cuando usted tiene estos datos, pues estos son sus datos originales, Entonces, como usted se da cuenta que hay datos repetidos, ¿sí? Lo voy a copiar aquí, para que usted se dé cuenta. Ahí están los daticos. Entonces, pues obviamente acá nosotros que lo hacíamos a pedal para contar cuántas personas votaron por el partido U, cuando son poquitos. Igual yo también lo puedo hacer aquí, porque son poquitos. Pero imagínate que son muchos, entonces si son muchos y ponerse a contar y a veces visualmente el ojo nos puede engañar. Si ya tenemos un software que nos hace eso, pues entonces hagámoslo. Entonces, como aquí hay datos repetidos, si te das cuenta, fútbol se repite, baloncesto se repite y así. Entonces lo que voy a hacer es quitar los repetidos. Entonces me voy a la parte de datos, aquí mírala, y en la parte de datos hay aquí estas dos columnas que significa quitar duplicados, quitar datos repetidos. Como ya la tengo seleccionada, simplemente opciono aquí, quitar datos. Claro, de la columna E, sí, estoy correcto, está en la columna A, lo que está seleccionado, sí, correcto, aceptar. Listo, se quitaron 8 datos duplicados y me quedaron 2, 4, 6. 8 que se quitaron y 6 que quedaron. Estos 6, 8 y 6 me debe dar el total de estudiantes que fueron encuestados, mira, 14. Y estos que están aquí, ya los meto aquí en mi columna que dice deporte. Estos de aquí, míralos. Fútbol, baloncesto, microatletismo, permítame quitar. ¿Sí? Estos que están aquí, míralos que es hasta patinaje, lo que hago es estos, copiarlos acá, míralos, ya están aquí. Listo, ya tengo la columna de categoría, que para nuestro caso la categoría viene a ser el deporte. Listo, estuvo. ¿Estamos? Ahora vamos a borrar todo esto de aquí. Ok, y vamos a construir. Quitemos estos colores. Profe, ¿y la variable cualitativa ya no la habíamos visto en el otro ejemplo? Ah, sí, pero vamos a hacer otro ejercicio. Este ya lo analizamos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para que tengan más ejemplos de cómo se hace. Este ya está hecho. Ahorita Sí. vamos a hacer otro desde cero, ¿sí? Desde cero con otro tipo de variable. Ese tipo de variable es la preferencia deportiva sobre un grupo de estudiantes que se aplicó esa encuesta. Entonces, mira. Pensé que estábamos viendo la variable cuantitativa, pensé, profe, eso. No. Cuantitativa nos toca para el jueves, ¿sí? Para el jueves. Ahorita vamos a iniciar Bueno, cualitativo. ¿Qué es lo que bueno. alcanzamos? ¿Listo? Cualitativo. ¿Listo? Y el jueves rematamos el cuantitativo. Todo es listo. Entonces, mira. Yo no sé si es que pasa es que cuando yo le quito estos colores, aquí. A quitarle estos colores.
Listo, ahí. Listo, entonces mira, primero quita los duplicados, ¿cierto? Ya sabes cómo quitar los duplicados, ¿listo? Al quitar los duplicados me quedan solamente estos. Estos llegas y los pegas en la tablita que tú vas a construir aquí. Ya están ahí pegaditos, los mismos que están acá, míralos. Hasta patinaje, los mismos. Listo, ya está la primera columna, que es la categoría para mi variable cualitativa, que es deporte. Ahora voy a calcular la frecuencia absoluta. Entonces, para la frecuencia absoluta, entonces, como necesito contar cuántos estudiantes les gusta practicar fútbol, entonces voy a contarlos. Entonces, para meter una fórmula en Excel con el signo igual. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Contar cuántos estudiantes practican fútbol. Entonces, contar. Pues me gusta porque tú cuando comienzas a digitalizar la función estadística que tú quieres ejecutar, ya Excel te aparece un menú. Y no es un contar normal, porque va a ir condicional. De todas estas deportes, quiero que me cuente de acuerdo a los que seleccionaron solamente fútbol. Entonces voy a colocar un condicional en ese conteo. Entonces contar sí. El que ya vio lógica ya sabe que es un condicional. Listo. Y entonces ahí el rango son todos sus datos originales. Todos sus datos originales. Punto y coma o coma. A elegir el criterio. El criterio es de acuerdo, en este caso, a fútbol. Entonces selecciono ahí la celda y le doy Enter. Y ya tengo ahí mi fórmula. Mírala, aquí ya la tengo la fórmula, pero para fútbol. Entonces la voy a replicar para que me la aplique para baloncesto, microfútbol, atletismo y lo demás. ¿Sí? Y lo demás. Ahora la repito. Y ahí están, mira. ¿Cuántos estudiantes tengo? 14. Entonces, cuando yo saque el total de esa columna, mire que ese total me da 14. Ah, ¿cómo saco ese total? Si no lo tengo, entonces meta. Igual voy a hacer una suma. Entonces, suma de esa columna. Entonces, voy a sumar estos que están aquí. Y le da Enter. Y ahí, 14. Profe, ¿puede repetir otra vez cómo hizo ahí para el fútbol, para hallarlo? Ok, listo. Entonces, haga de cuenta. Yo tengo tantos datos aquí, pues imagínate que tengo tantos datos, pero si solamente quiero que me cuente los de que eligieron fútbol, no todos. Entonces tengo que hacer un conteo condicional. Entonces meto la fórmula, siempre para meter una fórmula con el signo igual, y voy a hacer un conteo, porque es lo que voy a hacer, contar cuántas personas practican fútbol. Pero como aquí hay varias personas que practican diferentes deportes, tengo que condicionar ese conteo. Entonces aquí le digo contar sí. Y entonces me pide dos datos, mire, el rango, que son tus datos originales, y el criterio. El criterio es la condición. Ya, usted dice, yo quiero que me cuente esos datos, pero ¿de acuerdo a qué? ¿Con qué lo comparo? Compárelo con los que eligieron fútbol. Eso es el criterio. Entonces el rango son los datos originales. Le doy coma o punto y coma, dependiendo de la versión de su Excel. Y ahora sí el criterio. Listo. ¿Con qué quiere que compare ese conteo? Con los que digan fútbol aquí, fútbol. ¿Sí? Con los que digan aquí fútbol. Pues si se le perdió como a mí la celda, pues búsquela aquí el numeral. ¿F qué? F8. Pues aquí métala F8. F8. Ya. Listo. Y como ya tiene la fórmula aquí, mírela, acá arriba está la fórmula, acá arriba está la fórmula, mírela. Mire, aquí tengo el rango y me selecciona el criterio que es fútbol. Los dos valores que me pide la fórmula. Tengo el rango, que son sus datos. ¿Y con qué quiere que compare ese conteo? Con los que eligieron fútbol. ¿Listo? Y como ya tiene la fórmula, replíquela hacia abajo. Y ahí está. Entonces aquí tengo que, por ejemplo, 3 personas eligieron fútbol. Mire, estas 3 personas eligieron fútbol. Mire, 1, 2 y 3. 2 personas les gusta baloncesto. 1 y 2. Más personas no hay. ¿Listo? Y el total tiene que darme el mismo valor de los que fueron encuestados. Tengo 14 estudiantes. Y esa es la frecuencia absoluta. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa.
La frecuencia relativa, recuerde que es un porcentual. Recuerde que es un porcentual. Listo. Entonces, la frecuencia relativa. Esa, acuérdate que acá está la teoría. Acá la teoría. Decíamos acá para cómo hallar este porcentual. Decíamos que a la frecuencia absoluta la dividíamos entre el total y multiplicamos por el 100 para que nos dé el porcentual. ¿Sí? Acuérdate, míralo. Este 8 dividido entre el total multiplicado por 100 y obtenemos el porcentual. Esa orden le vamos a dar acá en Excel. Entonces, démosle esa orden, metamos la fórmula. Listo. Entonces, a esta frecuencia absoluta, que es 3, la voy a dividir entre el total, que es 14. 14. Para no fijar la celda, coloco el número, o si quiere coloca la celda, pero tiene que fijar la celda para que esa celda, este 14, no le cambie. Si no, coloque el 14 para que no haga tanta vuelta. ¿Listo? Pero ahí solamente me da el número decimal. Yo quiero que me dé el porcentual porque la frecuencia relativa es porcentual. Entonces, para que me dé el porcentual, la multiplico por 100. Ya, enter. Ahí me da, mira, 21,43. ¿Sí? Profe, como a veces, aquí porque ya la tengo codificada, a veces da esto un poco de decimales cuando usted lo hace por primera vez. Entonces aquí en la parte de acá arriba, mira, le dice aumentar o quitar decimales. Yo le dije hace un instante, acuérdese que uno trabaja los porcentajes con 2 cifras decimales. Con 2 cifras decimales, entonces, o hay otros factores que con una cifra decimal. Yo prefiero hacerlo con 2 cifras decimales, más para ingeniería, que se trabaja con mucha información. ¿Sí? Entonces usted simplemente aquí va recortando. Y el mismo Excel le va redondeando la segunda cifra decimal. Mire que aquí tengo 21,428. Este 8, como es mayor que 0.5, entonces no me va a quedar 42, sino 43. Si yo lo dejo con 2 cifras decimales. Mírelo. ¿Ya? Y como ya tengo la fórmula, hacia abajo la pego. Y la suma de esto que habíamos dicho, mire que ya el software le hace el redondeo, el 100%. ¿Listo? El 100%. Ahora sí viene la frecuencia absoluta acumulada. Acumular. Mira, lo tengo que acumular. ¿Qué tengo que ir sumando estas frecuencias absolutas? Entonces acá pues lo hicimos a pedal. Acá démosle la orden a Excel y Excel ya se encarga de hacer lo demás. Entonces esta primera F acumulada es este primer valor. Profe, un momentico, una pregunta. Dime. Aquí en la frecuencia absoluta utiliza el contar. ¿Contar sí? Ah, sí. Ajá. Contar sí. Aquí mírelo. Contar sí. Ajá. El contar sí. ¿Por qué condicional? Porque yo de tantos datos quiero compararlo con uno, con el que eligieron fútbol. Contar sí, correcto. Sí, ya, profe, gracias. Ahora sí me voy a la acumulada, al F mayúscula. Yo le dije que las Fs van relacionadas con las Fs. ¿Listo? Entonces, el primer valor del acumulado es este mismo valor de acá. Listo. 3. Y aquí meto la fórmula. Entonces, ¿qué dijimos? Voy a ir a acumular lo anterior más lo del momento. ¿Qué es el momento? Este 2 de aquí, este 2 de aquí. Entonces, 3 más 2 me tiene que dar 5. Ya tengo ahí la fórmula, mire. Como ya tengo la fórmula, la replico hacia abajo. Y acuérdate que el último dato, este 14, debe coincidir con el total de la columna. Mire, 14. Debe coincidir. Sí, debe coincidir. Ese valor de ahí. Ese valor de ahí debe coincidir con este valor de acá. Míralo. Y ahí usted la va validando. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar, como que me quedó muy clarito ese color. Ahí ese valor debe coincidir con este valor de acá. Eso fue que aprendimos, es lo que me dice la teoría, mírelo. Pero dése cuenta que ya con el software es sencillo, pero porque ya tienes el concepto claro, ya sabes cómo manipular todo, ya sabes la teoría, ya sabes las fórmulas, ya sabes ejecutar. Entonces el software no te va a hacer, el software te hace lo que tú le ordenas. Y usted más que nadie debe saber eso, usted como ingeniero. Y las H, la frecuencia relativa acumulada.
Entonces, esa H sale con esta H minúscula. Entonces vamos a codificar. El primer valor H es el primer valor que aparece acá. Este 2143 es el primer valor. ¿Sí o no? Vamos a la teoría, míralo. H, este 17,18 es el primer valor que aparece acá, míralo, el mismo valor. Ya casi ya comienzo, mire, a coger lo anterior más lo del momento. Más lo del momento que es 37,78. Eso mismo lo hago acá, míralo. Aquí vamos a construir ya la fórmula de la acumulada. Entonces es lo anterior más lo del momento. Lo del momento es 14,29. Y ya tengo la fórmula. Y la replico hacia abajo. Y acuérdate que este último valor, 100%, le voy a colocar otro valor aquí, debe coincidir con el total de la columna H. Con ese, míralo. Ahí te das cuenta que está bien construida la tabla. Y este 14 debe darte el total de datos. Debe darte el total de datos. Debe darte. Porque si este 14 no te da, estas tres que están acá abajo, que siguen, esas tres estarán mal calculadas. La clave es que usted calcule muy bien esto. Y esto pues ya no hay problema porque ya el software lo hace mecánicamente. Tú le das la orden y estuvo. Y eso es la tablita de frecuencias para una variable cualitativa. Bueno, aquí son las fórmulas, ¿sí? Pero pues esto ya lo hemos repasado. No hay ningún problema, ¿cierto? Y aquí está para la frecuencia, aquí están las formulitas, míralas. Lo que hicimos, sino que ya el Excel con una que metas ya se replica lo demás. Listo, ya tienes tu tablita de frecuencias. Ya tienes aquí tu tablita de frecuencias. Tu tabla de frecuencias aquí. Tabla de frecuencias, ya la tienes ahí. La tabla de frecuencias y ya sabe que es para una variable cualitativa, que es el tipo de deporte que practican estos 14 estudiantes. ¿Listo? Estos marcos pues es sencillo, ¿sí? Esto no es, se marca aquí y le va metiendo aquí los bordes, ya eso es diseño, caricatura que usted quiera hacerle, ¿sí? Míralo, ¿sí? Sino que esta parte quise mejor dejarla ahí como para ganar tiempo, si no yo perdía tiempo. Me interesaba más a los valores de la tabla que al diseño. Eso de que si usted quiere el borde más grueso, la letra más gruesa, eso ya es diseño de la tabla, presentación de la tabla, ya eso se lo dejo a usted que comience a jugar aquí con un poco de cosas que tiene Excel. ¿Listo? Bueno, pero en sí, esa es la tablita. Así salió, mire. Entonces mire que en la práctica ya cuando usted tiene la teoría en su cabeza es bien sencillo. Pero de nada me sirve tener la mejor tabla diseñada con colores y todo lo demás si no sabemos qué nos dice la tabla. Entonces tenemos que hacer un análisis. Entonces vamos a interpretar, por ejemplo, aquí la línea 3. Yo le digo cómo hacerlo, aunque ya usted ya lo debe saber. Vamos a interpretar esta, la línea 3. Esa línea 3. Esa línea 3. Vamos a interpretar esa línea 3. Esa línea 3, que corresponde a la categoría de microfútbol. Entonces, ¿qué significa este 3? Significa que hay 3 estudiantes de los estudiados o de los encuestados que les gusta practicar microfútbol. Mire de sencillo. O este 21, es la misma información, sino que el porcentual del 3, ¿quién es? 21,43%. Entonces te dice, el 21,43% de los estudiantes practican microfútbol. Se acabó. ¿Qué significa este 8? Este 8 ya es un acumulado, mírelo. Entonces, ¿qué significa ese 8? Significa que de los 14 estudiantes encuestados, 8 de ellos practican deportes de fútbol, baloncesto y microfútbol. Y este 8 es lo mismo que este 57, sino que acá está en forma porcentual. Entonces, ¿usted qué dice? El 57,14%
de los estudiantes practican deportes entre fútbol, baloncesto y microfútbol. Y ahí está la interpretación de una parte de esa tabla. En este caso, la línea 3. Usted hágalo para la línea 5. Ahí hágalo. Ahí le dejo a usted como tareita que lo haga ese que está ahí. Ese de ahí. La línea 5. ¿Sí? Y así usted puede interpretar cualquier datico que usted quiera ahí. ¿Sí? Ahora viene lo que es la interpretación general. ¿Sí? ¿Qué es la interpretación general? Buscar lo más relevante de esa tabla. Entonces yo le decía, qué sé yo, por ejemplo, aquí quitemos esto aquí. Quitemos esto aquí. Bueno, total no. Aquí, listo. Entonces yo le decía, usted puede hacerlo con cualquiera de las frecuencias, yo le decía. Entonces, si su estudio le requiere que lo haga con porcentual, pues hágalo con esta columna, con el porcentual. Que mira lo más relevante y lo menos relevante ahí. Pero si usted entiende mejor los valores absolutos y le queda mejor hacer el análisis con la frecuencia absoluta, hágalo con esta frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué observa usted? ¿Qué observa ahí? ¿En qué es lo que más usted nota de ese ejercicio? ¿Sí? Usted nota que, por ejemplo, de los 14 estudiantes, los que más practican los deportes son fútbol y microfútbol. De pronto puede ser porque en ese grupo hay más varones que mujeres y entonces pues por casi un 70-80% los hombres prefieren deportes como fútbol, microfútbol, fútbol en sala, etcétera, ¿sí? O atletismo. Pero entonces aquí me doy cuenta que de los 14 los que más practican deportes son fútbol y microfútbol. Y en ese orden, ella seguiría lo que es baloncesto, atletismo, natación, patinaje con 1, 2, 3, 4. Hay doble empate, ¿sí? ¿Sí? Cuádruple empate, ¿sí? Entonces, mira, entonces aquí puedo destacar que los estudiantes que más practican deportes son los deportes de fútbol y microfútbol. Y luego están baloncesto, atletismo, natación y patinaje. Entonces mira cómo se me presta para hacer mucho más fácil el análisis que si yo me fuera con los porcentuales. Pero si tú lo quieres hacer con porcentuales, no hay ningún problema. Lo puedes hacer. ¿Sí? Lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces mira. Entonces, por ejemplo, entonces aquí destaco que fútbol y microfútbol son los deportes más preferidos por estos 14 estudiantes. Fútbol y microfútbol son los más preferidos, ganaron ellos. Y en ese segundo orden estaría luego baloncesto, atletismo, natación y patinaje. Patinaje. ¿Qué por qué? Entonces, si yo me voy a averiguar de estos 14 los nombres y apellidos que me respondieron esta encuesta, puede ser que la mayoría sean hombres y por eso es que ganó fútbol y microfútbol. Pero si hubiera sido que hubiera más mujeres, posiblemente no gane ni fútbol ni microfútbol. Puede ser que gane baloncesto, natación, patinaje, qué sé yo. Entonces mire cómo uno ya a partir de esta tabla uno puede ya sacar conclusiones, ¿sí? Entonces uno va a ver el archivo original y dice, no, pues efectivamente aquí pues la mayoría son hombres, por eso fútbol y microfútbol son los deportes más preferidos de este grupo de estudiantes. Y esa sería la conclusión general. Y entre los que son menos preferidos por este grupo de estudiantes está baloncesto, atletismo, natación y patinaje. Y esa sería la interpretación general.
Y eso es una tabla de frecuencias para una variable cualitativa. Entonces, lo mismo que yo hice con 14 daticos, la cantidad de datos ya cuando uno tiene software, usted como ingeniero debe ser, el software no le pesa nada de eso, ¿sí? Entonces usted ya puede utilizar, no importa la cantidad de datos que tenga, ¿sí? Para hacer un análisis estadístico. ¿Ok? Bueno, y eso es con respecto a tablas de frecuencia. Y el día jueves, como ya se me acabó la clase, el día jueves vamos a construir este ejercicio. Con estos pasos, bueno, ahí ya nos toca trabajar un poquito más para las cuantitativas, porque nos toca seguir un protocolo, clasificar la variable, ordenar los datos, calcular el rango, luego calcular la cantidad de intervalos, luego calcular la amplitud y luego determinar el salto estadístico para crear los intervalos. Para crear los intervalos, y una vez que ya tenga los intervalos, con eso nos vamos a construir ya la tabla de frecuencias para este ejercicio. Vamos a trabajar este ejercicio y lo hacemos a detalle desde cero. O sea, a partir de esto tenemos que llegar a una tabla de frecuencias de este estilo. A esto. Construir los intervalos, construir la marca de clase y calcular las 4 frecuencias. Esta es la que nos espera el próximo jueves. Entonces el próximo jueves de pronto les doy como unos 10 minuticos como para que refresquen la memoria y ya arranco la videoconferencia para dedicarnos a manejar puro software. Para esta porque aquí sí nos toca trabajar un poquito más. Y lo hacemos a detalle. Y les explico, porque creo que aquí en la teoría quedó como algo dudoso, quedó algo dudoso. Esto del... Este párrafo, como que de pronto no se entiende así como que la teoría como que enreda, y qué es esto del salto estadístico. Entonces este párrafo final, con el concepto de salto estadístico, lo explicamos a detalle el día jueves, ya manejando el software, que uno ya haciendo el ejercicio con datos reales, uno entiende mejor en qué consiste la teoría. ¿Estamos? Por último, permítame hacer un llamado de asistencia y con eso me despido hoy. Pilas con los estudiantes que están faltando porque ya estoy llevando controles, ¿sí? Tenga mucho cuidado con eso. Ok. Bueno, jóvenes, me despido. Que tengan un feliz día. Nos vemos el jueves. Rematamos el jueves el tema de tablas de frecuencia y si me da el tiempo arrancamos el tema siguiente. ¿Listo? Jóvenes, que estén muy bien. Un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.